Hola muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí, Bueno, vamos a continuar. Déjenme, vamos a empezar con Epífora, nos quedamos. Déjenme compartir. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí ven sí, la doctora, presentación. aunque ocupada, no la Ah, vemos completa. a ver, déjenme volver a compartirla. Ahí, ¿cómo la ven? ¿Se ve completa? Sí, doctora. Sí, ya se ve completa. Perfecto, pues vamos a empezar, muchachos. Em, Como les decía yo, este dato a veces uno podría pensar, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? Pero créanme que sí a los pacientitos les llega a causar muchísima molestia simplemente pues el que les esté llorando un ojito, ¿no? Alguien puede decir, pues no es importante, pues probablemente sí, o sea, en aspecto de que va a ser muy difícil que pierda la visión alguien, ¿no? Por lagrimeo, pero bueno, o sea, sí puede ser un síntoma muy molesto para el paciente. Em, Como les comentaba yo, se denomina epífora cuando falla el sistema de excreción de vaciamiento de la lágrima, pues va a producir un ojo húmedo, se va a empezar a derramar la lágrima hacia las mejillas, a eso se le llama epífora, y pues siente el hecho de estar todo el tiempo con el ojo llorando, pues le puede ser muy molesto, ¿no? Más cuando algún paciente está pues laboralmente muy activo, inclusive les llega a causar cierta molestia con la gente a que tratan, a veces con el público, ¿no? Y me han llegado a decir, doctora, me da mucha pena, estoy platicando con alguna persona de mi trabajo, con algún cliente, y mi ojito está llora y llora, ¿no? Que hasta las personas me llegan a decir, te está llorando el ojo, ¿no? Entonces sí les puede incomodar mucho. Ya les hablaba yo acerca del menisco lagrimal. El men- pues esa pequeña cantidad de lágrima o esa pequeña cantidad de, que es un menisco sobre el borde palpebral. Siempre les decía yo que el ojo va a tener una tina de lágrima, nunca el ojo va a estar reseco, ¿no? Cuando este menisco aumenta la altura, cuando pues viene la epífora. Ahora, cuando existe un estímulo reflejo lagrimeo, pero aquí generalmente y estrictamente hablando, pues no se llamaría epífora, sino hipersecreción, algún estímulo. Claro, en la práctica diaria, pues los pacientes no van a estar diciendo, esto es hipersecreción, tengo hipersecreción, estoy llorando, ¿no? Es más, el término epífora, pues lo manejamos nosotros los médicos. El paciente va a llegar diciéndole, tengo lagrimeo, doctor, pero ahora sí que no se va a quejar de la hipersecreción. O sea, cuando alguien llora, pues obviamente los pacientes van a decir, pues sí, o sea, he estado llorando, por eso tuve mucho lagrimeo. De eso no se quejan los pacientes. O sea, los pacientes van a llegar diciéndoles, estoy haciendo cualquier actividad sin que se encuentre obviamente involucrada una emoción y le está dando el ojo o con el menisco lagrimal todo el tiempo. Causas de enfermedades patológicas que nos pueden causar epífora. Una hipersecreción secundaria a inflamación o enfermedad de la superficie, ¿no? Aquí la epífora está asociada a los síntomas de la causa principal. ¿Qué pudiera ser acá una epífora secundaria a inflamación, por ejemplo, o a una enfermedad de la superficie? Pues una conjuntivitis.
una conjuntivitis más frecuentemente, por ejemplo, alérgica. No sé si alguno de ustedes haya padecido de algún tipo de alergia. Por ejemplo, cuando hay rinitis alérgica, que van a tener pues mucho moco, ¿no? O sea, van a estar con el moco suelto todo el tiempo. Igual acá, cuando los pacientes padecen conjuntivitis de tipo alérgico, están con lagrimeo constante por el estímulo alérgico que tiene la superficie ocular, ¿no? Ahora, también podemos encontrar defecto en el drenaje debido a que haya alguna alteración en alguna de las partes del drenaje de la vía lagrimal, ¿no? Esto puede ser exacerbado también por un medio ambiente frío, con viento, y va a ser menos evidente cuando hay calorcito, ¿no? O sea, siempre cuando hay mucho frío tienden a llorarnos más los ojos por el ambiente que irrita la superficie ocular. Por ejemplo, cuando hace calor, o sea, cuando hace calor difícilmente vamos a estar con lagrimeo, vamos a estar sudando, pero no con lagrimeo, ¿no? Y bueno, también podemos tener alguna mala posición del punto lagrimal, como por ejemplo en el ectropión, que es cuando el párpado está hacia afuera, cuando se empieza a colgar el párpado, eso se le llama ectropión, obstrucción en el sistema de drenaje de la vía lagrimal o, como habíamos dicho, falla en el bombeo, en el parpadeo, por alguna laxitud del párpado inferior o por una debilidad del músculo orbicular, como es la parálisis facial. Estas serían las principales causas del lagrimeo. No, ahora sí que no hay que buscarle mucho. Cuando un paciente tiene epífora, simplemente hay que hacer un adecuado interrogatorio de los síntomas, cuando empezó y ver qué parte está fallando y podemos llegar muy fácilmente al diagnóstico de la epífora, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadro de la clasificación dependiendo que lo haya causado, ¿no? Tenemos un lagrimeo por sobreproducción, que puede ser en el ectropión o entropión, alguna irritación del ojo como triquiasis o distriquiasis. ¿Quién sabe qué es triquiasis y distriquiasis? ¿Alguien que me pueda decir? A ver, ¿quién está por acá? A ver, Miguel Checo, ¿qué sabes de la triquiasis? ¿Qué es? No, doctora, no sé qué es. ¿No? La triquiasis es la mala posición de las pestañas. En alguna, por alguna situación, alguna pestaña, normalmente la hilera de pestañas, la córnea, eso va a obstructiva. Básicamente la epífora obstructiva se va a dar en el drenaje, o sea, ahí no hay pierde, ¿no? Puede ser la obstrucción desde el punto lagrimal, el saco o el conducto nasolagrimal o alguna obstrucción secundaria ya específicamente de alguna enfermedad, principalmente de la nariz, como pudiera ser una granulomatosis de Wegener, sarcoidosis,
algún tumor, alguna cirugía de la nariz que haya tapado el sistema de drenaje o también alguna obstrucción congénita. Acuérdense que la clase pasada les decía yo que hay una válvula que se llama válvula de Hasner, que se encuentra en el meato inferior de la nariz. Normalmente tiene una membrana, un pliegue de mucosa, y que este pliegue de mucosa se debería de romper en todos al nacer. En la mayoría sí es en ustedes, supongo, no sé si algunos de ustedes hay congénita de la vía lagrimal. Si no fue así, pues solitos, ahora sí que nacimos y se nos abrió ese pliegue de mucosa y no tuvimos mayor problema. Pero les comentaba yo a mi hijo, por ejemplo, mi hijo tuvo una obstrucción ahí de la vía lagrimal luego de recién nacido, luego me di cuenta, pero más o menos se resolvió como al tercer mes. Tenía yo que hacerle ahí sus masajes, y créanme que como mamá nos duele, a veces la abuelita era la que era más efectiva para hacer los masajes, pero bueno, finalmente se resolvió solita sin necesidad de ninguna intervención. ¿Cómo se resuelven? Pues 98% de los casos de los bebés que nacen con una obstrucción congénita se van a resolver, muchachos, dándole masaje, a lo mejor hay un antibiótico para que no se infecte, se resuelven solos. Únicamente un 2% hay que entrar a cirugía, a abrir mecánicamente se hace un sondeo de la vía lagrimal, pero eso hay que esperar algún tiempo, algunos meses, no es que vaya uno a meter. Les digo, mi hijo, o sea, se tardó probablemente 3 meses, estuvo con la obstrucción. Sí es un poquito desesperante, no se crean, o sea, ya saben los abuelitos, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está lagrimeando ese bebé? ¿Por qué tiene así su ojito? Únicamente paciencia, darle su masaje y se resolvió solo. Bueno, es muy importante la evaluación. eh, Sitio normal, sobre aquellas personas que tienen un puente nasal muy ancho, muy prominente, se van a separar también un poquito los puntos lagrimales y no van a estar en la posición adecuada, ¿no? Ya hablando del saco lagrimal, hay generalmente estos mujeres son en el nacimiento y entonces al haber un mucoso hay reflujo de la vía lagrimal en los bebés. Las dacrilocistitis, que son la inflamación del saco lagrimal, más raro, pero también pudiera decir
La primera foto, en el inciso A, tenemos un ectropión. Si se dan cuenta ya de inicio, vean cómo el puntito lagrimal está totalmente despegado del globo ocular y eso es porque el párpado está más caído, ¿no? Entonces ahí, pues la lágrima no va a brincar hasta allá, ¿no? Sino se va a empezar a derramar. En el inciso B, vean cómo en las conjuntivitis alérgicas. Entonces, esa misma conjuntiva inflamada puede obstruir el punto lagrimal y entonces el paciente va a empezar con mucho lagrimeo, ¿no? En el inciso D estamos viendo una carúncula muy grande. La carúncula es un pliegue de la misma mucosa que tenemos justo acá adentro, que se nos ve pues como un montículo. En algunos pacientes puede estar una carúncula muy, muy alargada, muy grande, y esto obviamente va a provocar que el punto lagrimal se... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien quería preguntar algo? Oí una voz, ¿alguien quería preguntar algo? Creo que se encendió su Me micrófono, parece que doctora. no. Ah, ok. Bueno, si no me dicen, me pueden interrumpir sin problema. Si se dan cuenta, aquí en el inciso E, tenemos un punto lagrimal que está tapado con la misma mucosa. Ahí es donde nosotros podemos intervenir poniendo el dilatador y tratar de abrirlo. A veces simplemente con hacer eso, inmediatamente les empieza a fluir la lágrima, ¿no? O en la foto del inciso F tenemos el síndrome de Centurión, que son personas narizonas, ¿no? O sea, así con una nariz muy prominente. Entonces eso hace que también el punto lagrimal pues se despegue un poquito del globo ocular y eso les ocasiona un poco de lagrimeo. Bueno, hay ciertas pruebas diagnósticas que podemos hacer muy fácilmente o ustedes pueden hacer en el consultorio, no invasivas obviamente, en donde ya nos podemos dar una idea de que nuestro pacientito está cursando con alguna alteración de la lágrima, ¿no? Hay unas pruebas que son unas, bueno, ahorita no estoy en el consultorio, pero en una próxima clase que esté en el consultorio les voy a mostrar cómo hay unas tiritas que vienen pintadas en la punta, son tiritas de papel muy chiquitas, que en la punta traen fluoresceína. La fluoresceína es un colorante, como ven en la foto, que pinta la lágrima de, pues, como entre amarillo y verde fosforescente. Eso podemos utilizarlo para hacer una prueba diagnóstica. ¿Cómo podemos empezar a hacer estas pruebas diagnósticas? Podemos irrigar algún líquido que normalmente yo utilizo solución salina fisiológica, pero se puede utilizar agua destilada. Em, si el líquido se devuelve por el mismo canalículo, vamos a tener una obstrucción antes del saco, perdón. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos un instrumento que ven aquí en la foto del inciso B, es una cánula. No crean que es una jeringa, o sea, más bien no tiene aguja, es una jeringa con agua. Primero así como paradita. Acuérdense que el canalículo tiene una porción vertical y luego nos horizontal y tratamos de llegar hasta el
quiere decir que debe de estar la obstrucción en el canalículo común o ya más allá del saco. ¿Sí me entienden? O sea, si el líquido que estamos metiendo por el puntito lagrimal inferior se nos regresa por el mismo punto inferior, quiere decir que en ese canalículo está la obstrucción, ni siquiera pudo llegar al canalículo común, mucho menos al saco. Pero si vemos que el líquido que metemos por abajo se va hacia arriba, pues quiere decir que sí pasó el canalículo común o inclusive llegó al saco y se regresó. Esta es una prueba diagnóstica y terapéutica que yo todo el tiempo hago en el consultorio, muchachos, porque es una prueba, se ve feo y alguien va a decir, ay, le estás picando el ojo. No, no es una aguja lo que tiene esa jeringa, es una cánula. Entonces yo simplemente voy ahora sí que a meter una irrigación el punto lagrimal y voy a empujar con fuerza el líquido. A veces cuando las obstrucciones son pequeñitas, a veces hay moco, hay secreción, simplemente con aventar el agua fuerte, se abre la obstrucción y entonces hasta el paciente nos dice, ay, hasta nos dicen, ya, doctora, yo siempre les digo, cuando se empiece a ahogar y siente el líquido aquí en la garganta, hágame ya, porque si no yo le sigo pasando agua y se sigue, pero es bueno que el paciente sienta el líquido en la garganta. Tiene algo más, por eso lagrimea. Entonces, esta prueba es diagnóstica, porque si a la primera pasa y no tengo ninguna opción, yo le digo, está tapada vía la es otra causa de su lagrimeo, destapar. Si destapé con esa prueba muy simple en el consultorio, pues el paciente es el más feliz, porque lo hicimos en el consultorio, no le dolió, le destapé la vía lagrimal. El problema es cuando le estoy pasa y pasa agua y no pasa, al contrario, se me está regresa y regresa, ya sea por el mismo canalículo o por el canalículo. Ya es una obstrucción sacular y aquí ya tenemos que hacer una técnica que se llama dacriocistorrinostomía. ¿En qué consiste? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Bueno, hay otras pruebas que son un poquito más, pues no complicadas, pero ya estamos haciendo más cosas para tratar de saber también cómo es esa obstrucción. Tenemos una prueba que es la prueba primaria de Jones, en donde va a diferenciar una obstrucción parcial de una hipersecreción primaria, ¿no? Aquí vamos a volver a poner 2 gotitas con las tiritas de fluoresceína aquí abajo, en el saquito conjuntival, y vamos a esperar unos minutos. Vamos a colocar una torundita o como ven en el diagrama, vamos a colocar aquí abajo, dependiendo del ojo donde hayamos puesto la gotita, vamos a colocar un hisopo, por ejemplo, en la apertura del conducto nasal. La prueba será positiva e indica la permeabilidad de las vías lagrimales y quiere decir que no hay obstrucción. O sea, si nosotros el algodoncito se mancha de fluoresceína después de unos minutos, quiere decir que sí hay comunicación en toda la vía lagrimal. Entonces, ahí podemos decirle a nuestro pacientito, sobre todo a los bebés, que, bueno, a las mamás de los bebés, que no está tapada la vía lagrimal, sino es una ahora, si la prueba es negativa, eso quiere decir que no hay paso de la fluoresceína hacia la nariz. Esto indica la existencia de una obstrucción parcial, ¿no? O una insuficiencia del mecanismo de bombeo. Por eso les decía yo, esta es una prueba que ustedes fácilmente se la pueden hacer a un niño o a un adulto, porque a lo mejor ustedes me dirán, híjole, da miedo meter la cánula. Pues probablemente sí, si no hay experiencia o no lo hacen con cuidado, pues en el peor de los casos, si son bruscos, hasta pudieran
pues perforar la vía lagrimal o hasta crear una vía alterna, ¿no? Que no es lo esperado. En cambio, con esta prueba de Jones primaria, pues no están invadiendo nada, porque nada más le están pintando de fluoresceína la lágrima y van a ver si se recupera aquí en la nariz la fluoresceína. Esta prueba es muy sencilla. Ahora, la prueba secundaria de Jones, esa pues sí ya es un poquito más invasiva porque aquí ya hacemos la irrigación. Esta prueba sirve para identificar la posible localización de la obstrucción. Igual vamos a poner unas gotitas de anestesia para que no le moleste. Esta prueba de la irrigación se hace con gotas, ¿eh? O sea, el paciente está sentado en el consultorio, ¿no? Se realiza una irrigación de la vía lagrimal, así como ven, una jeringa con suero o con agua destilada y una cánula. No es aguja, es una cánula Roma. Así ya las venden, es una cánula para irrigación de vía lagrimal. Ahora, si se recupera suero o la solución que sea teñido con fluoresceína por la nariz, aquí podríamos hablar de una obstrucción parcial porque sí pasó, o sea, sí pasó el colorante, ¿no? Ahora, si recuperamos el suero sin teñir, aquí estaríamos hablando de una obstrucción parcial del sistema de drenaje superior de puntos, conductos o canalículo común o una insuficiencia del sistema de bombeo, ¿no? Pero desde secundaria de Jones ya estamos utilizando una irrigación que a lo mejor, pues sí, si no tienen experiencia es mejor no hacerla, pero la prueba primaria de Jones esa es y esa sí les puede dar una idea de qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a tratar la epífora? Va a depender de la causa, ¿no? Una secundaria una irritación crónica, como por ejemplo el ojo seco, pues ahí tendremos que dar tratamiento para el ojo seco. Si tenemos una falla en el bombeo lagrimal que identificamos a través de una laxitud o de un párpado que está ya separado, entonces pues generalmente ahí se tiene que tratar en forma quirúrgica, ¿no? Sobre todo en los pacientes ya de mayor edad que están pues lagrimeo y el párpado lo identificamos que es la causa, ahí se puede hacer pues una cirugía. Se refuerzan los tendones cantales del canto lateral de ese párpado y podemos ahora sí que volver pues a poner más firme ese párpado para que no esté con tanto lagrimeo. Yo siempre les digo, yo cuando opero un párpado les digo, va a mejorar mucho el lagrimeo, pero pudiera seguir algo, porque pues son personas ya mayores, pues, o sea, o sea, digo, como ven, ¿no? O sea, una cirugía de párpados tampoco es que alguien de 90 años lo vayamos a dejar como alguien de ustedes, ¿no? Como de 20. Y siempre les digo eso y se ríen, ¿no? Y la verdad es que lo toman pues muy bien, o sea, esa explicación. Yo no les voy a decir a los pacientes, se le va a quitar 100% el lagrimal, va a quedar como alguien de 20, nadie me va a creer, ¿no? Es mejor decirles la verdad, se va a mejorar mucho el lagrimal, vamos a colocar lo mejor que se puede el párpado, pero no va a quedar como su nieto de 20, 22 años, ¿no? Y se ríen, me dicen, ah, no, pues obvio, doctora, ¿no? Entonces sí nos entienden, hablándoles claro, francamente, con lenguaje sencillo, nuestros pacientes nos pueden entender muy bien. Pero pues obviamente al mejorar la posición del párpado disminuye considerablemente el lagrimeo y ya no es tan molesto. Pueden tener de repente algo de lagrimeo, pero ya es mínimo, ¿no? Déjenme cerrar aquí una ventana que salió. Ya. Y bueno, un drenaje disminuido, pues puede ser generalmente por una obstrucción a nivel de alguna parte de la vía lagrimal. Ahí también se tiene que corregir quirúrgicamente. De vía lagrimal, por eso no los pude ver. La dacrocitorestomía es una técnica que es eh, bastante común. Generalmente y exclusivamente esta técnica se deja para adultos. Esta técnica no se
Es una dacriocistorrinostomía en donde la obstrucción generalmente está a nivel del saco lagrimal o más abajo, ¿no? El objetivo de esta cirugía es hacer otra vía lagrimal, una lagrimal y la mucosa. Y entonces ahí, digamos, pues eliminamos el conducto nasolagrimal porque está tapado, sino directamente del saco lagrimal pasa la lágrima hacia la mucosa nasal. Y como ven, pues es una cicatriz que prácticamente no se nota. Ahí vemos el previo, el día de la cirugía de este paciente en la foto de acá abajo. Obviamente se les deja un tapón nasal porque se trabaja también parte en la nariz y puede haber algún sangrado, pero ya después de algunas semanas, pues están viendo la pinza que se llama osteotomo. Con eso estamos abriendo el orificio a nivel del hueso para poder